Y sí quiero que tengamos mucha atención, ustedes aún no tienen la guía, pero pues les adelanto la orientación. Ustedes como siempre pues ya tienen ustedes la agenda del curso, de cuándo se entrega, cuándo se recibe, qué días su tutora les puede dar los encuentros IPAS y ya para tener un excelente desarrollo en este curso de literatura y oralidad. Entonces, ¿en qué consiste nuestra actividad número 3? Ustedes saben a qué hace referencia esta imagen que está aquí, o nunca la han mirado, tal como está aquí, con las tablitas, esta Alicia en imagen. el País de las Maravillas. Esa es una narración, ¿cierto? ¿Y qué narración nos presenta aquí? La narración de Alicia en el País de las Maravillas. Eso, muy bien. Entonces miremos aquí nosotros como qué podemos observar de esta imagen, solamente de esta imagen. ¿Qué tiene que haber? ¿Qué características tiene esa imagen? Parece que tiene una fotografía. Tiene una fotografía y la fotografía está pegada ¿sobre qué? Sobre un cartón. Sí. Un libro. Puede ser un cartón, puede ser madera, que está dividida ¿en cuántas partes? En tres partes. En 3 partes, miramos que tiene como 3 puerticas, 2 puerticas, ¿cierto? ¿Y ustedes la han mirado este diseño en algún proceso que hayan tenido de aprendizaje? Que dicen, bueno, no, yo lo he mirado, es una técnica, no sé, ¿no? Es parecida a Sí, la miramos, profe. ¿Sí? ¿Cómo se llama? En una exposición que tuvimos el otro año, unas compañeras hicieron como algo así, como una casita, y ellas abrían las partes y era como que iba saliendo la información. Ah, listo, perfecto, excelente. ¿Y las compañeras que lo realizaron están por aquí? Sí, aquí estoy. ¿Y dónde están? A ver, Profesora, ¿cómo aquí se estamos. llamaba? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se llama esto que ustedes presentaron? Pues nosotros lo hicimos para representar lo que fue una caracterización y allí representamos lo que tenía nuestro resguardo. Entonces era como la parte externa, lo que se alcanzaba a percibir a simple vista era una casa que pues es como es nuestro resguardo, es nuestro hogar y de ahí abríamos para pues sacar la información de qué es lo que tiene, sus actividades económicas. Bueno, así fue que fuimos describiendo. Ustedes realizaron un diseño didáctico, ¿cierto? ¿Y tenía algún nombre o ustedes lo crearon? Nosotros realizamos un labook, profe, se llama eso. Ah, la BUC. Bueno, para ustedes se llama la BUC, ¿sí? Yo ya les voy a decir cómo se llama. Es una técnica. ¿Cómo se llama esta técnica? ¿De dónde se originó? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo la vamos a desarrollar? ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta que nuestra tarea número 3 se llama, ¿cómo se llama? Diseño de propuesta pedagógica. Propuesta pedagógica. Muy bien, diseño de propuesta pedagógica. Deme un minutico por aquí, por favor. Listo. Diseño de propuesta pedagógica. ¿Qué vamos a hacer con este diseño de propuesta pedagógica? Vamos a desarrollar nuestro tercer encuentro, cuarto tarea, ¿cierto? Pero para ello tenemos que hacer un recorderis. Nosotros ya sabemos que es literatura infantil, pero vamos a enfocarnos en la literatura infantil desde los territorios, ¿sí? Porque es importante dar a conocer nuestra literatura infantil desde nuestros propios territorios. Entonces, ¿quién me colabora con la lectura? Proyecte pantalla, por favor, profe. Ay, perdón, La pantalla. perdónenme la vida, tienen toda la razón. Listo, perfecto. Ya les proyecté.
Sí, ya le salió la pantallita. Sí, profe. Ah, listo. ¿Quién me colabora? La literatura infantil desde los territorios. Recordemos la importancia de la oralidad que se conjuga en la literatura para las comunidades afroindígenas. La oralidad permite pervivir su historia, tradiciones y costumbres. De esta manera, la literatura para la infancia genera un acercamiento a esa historia para que exista una apropiación de esa riqueza cultural para los más pequeños. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué nos pide aquí? Recordar que el por qué es importante y cómo se conjuga la oralidad con la literatura, porque ya habíamos hablado en los anteriores encuentros de dónde viene la oralidad. ¿Recuerdan de dónde viene la oralidad? ¿Qué permite la oralidad? Comunicar. Transmitir saberes. Transmitir saberes. Muy bien, transmitir saberes, ¿sí? Pervivir esa historia, recordarla, esa historia, las tradiciones y las costumbres, tanto en las comunidades afro como en las comunidades indígenas, ¿cierto? Y como comunidades indígenas tenemos historia, tenemos tradiciones, tenemos costumbres, ¿cierto? Y las tenemos desde los pueblos, desde los mismos pueblos de los que pertenecemos, pero también en cada territorio, en cada resguardo se tiene sus propias tradiciones y costumbres. Y es lo que queremos hoy en día, pervivirlo, recordarlo, mantenerlo y fortalecerlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué más nos dice? De esta manera, la literatura para la infancia, ¿qué genera? Un acercamiento a estas historias. ¿Para qué? Para que exista esa riqueza, para que exista esa apropiación, para que exista un conocimiento de una historia y construyamos una riqueza cultural. ¿Desde dónde? Desde los niños más pequeños, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos en un desarrollo de ser unos mediadores de literatura infantil. Ya estamos en este proceso. Pero ahora vamos a ser esos mediadores de una literatura infantil desde nuestros propios contextos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, desde nuestros propios contextos, ¿cómo nosotros vamos a crear técnicas, vamos a crear metodologías para hacer qué? Para hacer conocer, para pervivir y rescatar esas memorias desde los niños más pequeños. Ahora sí. Nosotros desde la literatura infantil, desde los territorios tenemos varios escritores, ¿cierto? Varios autores, desde su territorio. ¿A quién conocen o a quién recuerdan ustedes? ¿A quién conocen? ¿A quién recuerdan? Y nosotros, pues, de mi parte, yo podría decir que recuerdo mucho las leyendas y los mitos que siempre nos han contado nuestros abuelos, ¿no? Como son tradicionales, por ejemplo, el mito acá en Cumbal de la paila de las 7 orejas, del duende, de la vieja, también hay de la viuda. Entonces esas cosas siempre pues nos han contado, ¿no? Que a veces nos dicen, no se vaya a meter por ahí porque ahí está el coche, dice, o está por ahí el mal aire, le va a pegar a usted. Entonces esos espíritus pues a pesar del tiempo en el campo todavía siguen perviviendo y todavía pues es bastante la fe que pues en algunos casos sí ha habido pues se han enfermado bastante y hasta que no han recurrido a un sabedor de la medicina ancestral pues no se han podido curar. Entonces con eso siempre ha pervivido. Muy bien, muchísimas gracias, Julie. ¿Y esas qué son? Memorias de nuestros mayores y de nuestras mayoras, ¿cierto? ¿Y dónde la hemos aprendido nosotros? ¿A través de quién? De nuestros abuelitos. Nuestros padres.
Listo, nuestros abuelitos, nuestros padres. Y que es importante y muy importante que sigamos manteniendo y recuperando esa memoria a través de esta oralidad, a través de esa literatura. ¿Cierto? ¿Qué más podemos rescatar? Tenemos mitos, tenemos leyendas y yo le dice, tanto nosotros creemos o tenemos fe que las cosas se dan, ¿cierto? Por ejemplo, cuando dicen Dios mal aire, ¿a dónde recurren? A un curandero chamán. Médico A un tradicional. chamán. Médico tradicional, a un curandero, a un chamán. ¿Y eso hace parte de qué? De una Nuestras cultura, creencias. ¿cierto? De nuestra cultura. Cultura. Muy bien, de nuestras creencias, nuestras culturas, nuestras tradiciones. Cuando duele el estómago, ¿qué hacemos? Un agua de Agua de remedios. Hierbitas naturales. Muy bien, hacemos nuestras aromáticas con hierbitas naturales. La Eso es lo que medicina nosotros... tradicional. Muy bien, muy bien, la medicina tradicional es lo que nosotros tenemos desde nuestros propios territorios, ¿cierto? Y tenemos una cantidad de medicina tradicional que muchas de ellas las ignoramos, ¿cierto? Las desconocemos, ¿sí? Entonces, acá les traigo a ustedes a conocer literatura infantil desde los territorios y les traigo una autora muy importante a nivel nacional, que es una escritora de origen guayú, ¿sí? ¿Quién me colabora con la lectura? Yo no sé. Dijo yo. Profe, miro borroso. Vicenta María Siosi Pino, escritora de origen guayú. Nació en 1965 en San Antonio de Pancho, en una ranchería ubicada en la Media Guajira. Pertenece al clan maternal Apshana. Estudió en Bogotá Comunicación Social en la Universidad de La Sabana y luego Planificación del Desarrollo Regional en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Se ha desempeñado como jefe de prensa en diferentes entidades en su región, corresponsal, docente universitaria y documentalista para la televisión. Dentro de sus trabajos se destacan El dulce corazón de los piel cobriza, Serenata en Pachomana, La señora iguana. Estaba Muy borroso un bien. poquito. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces, miren, nosotras y nosotros podemos ser escritores, podemos crear literatura infantil desde nuestros territorios o no. Sí. Sí, ¿cierto? Y en eso estamos trabajando, ¿cierto? Lo hemos venido trabajando. Espérenme un momentico. ¿Sí miran ahí la página? ¿O les sale borroso? Profe, Sale borroso, ya la vuelvo a compartir. Cuénteme. ¿Listo? Ahí ya, ¿cierto? Esta es una historia, una narración que la hace la señora, la autora Vicenta María Siosi, que es escritora de qué origen? Guayú. Entonces ella realizó un cuento digital muy propio de su territorio, haciendo una descripción de lo que tiene su territorio, de los animalitos que allá hay, de la diversidad en flora y en fauna, de las localidades, del contexto, de cómo son las comunidades, con muy palabras muy propias de su contexto. Nos narra cuál ha sido el proceso de estos animalitos, que es una historia muy bonita que principalmente nos habla de ¿qué? De la señora iguana. De la señora iguana. Y hace una contextualización a través de esta historia de ¿qué? De la comunidad, del lugar, de la flora y de la fauna que está dentro de su contexto, de su territorio. Este es un cuento, una narración digital, ¿sí? Entonces,
nosotros nos damos cuenta que tenemos muchas capacidades y competencias para ser escritoras y para generar una literatura infantil. ¿A través de qué? A través de las creaciones de cuentos, de narraciones, de esos mitos, de transcribir, de dar a conocer nuestros propios mitos, nuestras propias leyendas, ¿cierto? Entonces, nosotros podríamos tomar como referencia, ¿qué podríamos tomar como referencia desde nuestros contextos? Entonces, miren que a través de un solo personaje, de un personaje principal, nos narró y nos contextualizó a todo ese territorio, a toda su comunidad, ¿sí? Y nosotros tenemos todas esas capacidades y competencias para crear historias, para realizar literatura, para ser autoras de nuestras propias historias, de nuestro contexto, de ese conocimiento y de seguir perviviendo en la oralidad, en esas tradiciones, en esa cultura. ¿Sí? Ahora, yo a ustedes les había mencionado al comienzo que nuestra actividad número 4, actividad número 4, nos pide realizar un diseño de una propuesta pedagógica. ¿Sí? ¿A través de qué? ¿Cómo vamos a realizar ese diseño? A través de la estrategia del Kamishibai. ¿Sí? Que es parecido a lo que nos nombraron nuestras compañeras. El de nuestras compañeras, ¿cómo se llamaba? Lebook. Lebook. Pero nosotros vamos a crear una estrategia y vamos a denotar la importancia, qué diferencias y qué semejanzas tiene ese ebook con la estrategia del Kamishibai. ¿Sí? Entonces, ¿quién me colabora con el texto? El Kamishibai puede considerarse como una estrategia original de contar cuentos que tienen su origen en el siglo XII. Es un término japonés que significa teatro de papel y se trata de un modo sencillo de contar historias para un auditorio no demasiado numeroso. En los templos budistas japoneses utilizaban ilustraciones en papel combinadas con textos que iban pasando en un ladrillo de madera artesanal llamado Kamishibai. En un teatrillo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice del Kamishibai? ¿Quién comprendió lo que acabaron de leer? ¿Qué es el Kamishibai? Es una que principalmente, eso, muy bien, es una estrategia. Historias, no los cuentos. Una teatro de estrategia, papel, dice. muy bien, una estrategia que nos permite contar cuentos, ¿sí? Entonces, imagínense siglo XII. ¿Existía el televisor? No. ¿Existían estas herramientas tecnológicas? No. Entonces, miraron la necesidad de dar a conocer toda esa historia, de dar a conocer, de entretener a nuestros niños a través de las historias, ¿sí? Entonces, ¿cómo dice que tiene origen japonés, lo que estamos leyendo? ¿Cómo entonces nosotros vamos a generar un conocimiento a los más pequeños con nuestras historias? Entonces, ¿qué dijo un japonés? Dijo, bueno, ¿por qué no creamos un teatrillo? Y un teatrillo, ya les voy a decir de qué está conformado el teatrillo. Y empezaron a narrar sus cuentos a través de ese teatrillo, ¿sí? ¿Y qué significa la estrategia del Kamishibai? Es un teatro de papel. Entonces nosotros ya sabemos cuáles son los teatros, ¿cierto? Entonces esos teatros donde se participan los personajes, donde hay intervención de cada personaje, donde encontramos colores, donde encontramos diferentes acciones, emociones, representaciones, tanto artísticas como representaciones humanas, y a través de eso se narran historias, ¿sí? Pero en ese tiempo dijeron, no, hagamos
una estrategia de lectura, una técnica para que los niños conozcan estos cuentos, estas narraciones, y realizamos un teatro de papel. Entonces, con eso, ¿qué hicieron? Encontrar una manera muy fácil, muy sencilla de contar historias. Entonces, ¿para qué tipo de auditorio? Dice un auditorio no demasiado numeroso. ¿Por qué? Porque como un teatrillo no es tan grande, es pequeño, entonces no se logra tener visibilidad desde una parte lejana, ¿cierto? Entonces, dice, en los templos budistas japoneses utilizaban ilustraciones en papel. Entonces, combinadas con textos. En eso consiste el kamishibai. Es un teatrillo pequeño en donde nosotros vamos a hacer una narración a través de ¿qué? De ilustraciones y de textos, si queremos hacer textos, ¿cierto? Y son dibujadas en papel. Ya les voy a indicar cómo es, ¿sí? No sé si las compañeras que hicieron la técnica parecida lo hicieron de esta manera o realizaron como una estrategia diferente. Bueno, mientras me comentan las compañeras, vamos a continuar. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a crear un texto, vamos a crear una narración, pero ya les voy a decir posteriormente cómo la vamos a crear y qué vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, hasta ahí claro, ¿cierto? Sí. Ahí Ahora, sí. los textos usados para esta técnica deben ser cortos, muy cortos. Si usted decide realizar una presentación con esta estrategia, que sí la vamos a realizar, evitemos colocar textos amplios, ¿sí? Deben ser muy claros y deben ser muy sencillos. Es decir, que no podemos utilizar tecnicismos porque el público al que va a ser narrado este cuento con esta estrategia es un público de edad, un público pequeño, un público de edad menor, ¿cierto? Pueden ser, ¿cómo que pueden ser esos? Podemos inventarnos o adaptarlos de narraciones más extensas, es decir, si yo les voy a hablar de un mito del duende, ese que es mito o leyenda. Mito. ¿Mito? ¿Sí? ¿Todas concuerdan que es duendes mito? es mito. Mito, listo. Entonces, si ustedes van a hablar de un mito, ustedes lo van a adaptar. ¿Cómo? Bueno, antes de continuar acá, sí quiero hacer como resaltar lo que nos acaba de escribir Sumaira, que dice que la importancia de recopilar la herencia ancestral a partir de la lectura y la magia de la sabiduría y espiritualidad en el que está inmerso el conocimiento. Qué lindo que ustedes sientan esto, que deseen hacerlo y que piensen ese texto que nos acaba de enviar su compañero. ¿Listo? Entonces, si yo voy a narrar un mito, porque sí va a ser una narración que yo la puedo crear, me la puedo inventar, puedo utilizar narraciones muy propias de mi contexto y las puedo hacer de manera sencilla y corta, ¿cierto? Las puedo tomar de ahí. ¿Quién está? Marcela, con el micrófono. Listo. Entonces las puedo tomar de ahí, ¿cierto? Y realizar mi kamishibai. ¿Listo? Por otro lado, ¿qué nos dice qué más características tiene el kamishibai? Las láminas deben adaptarse al tamaño de la estructura del kamishibai. Yo no puedo realizar un teatrillo pequeño y las láminas más grandes que el teatrillo, ¿cierto? Por eso les dije a ustedes al iniciar nuestro encuentro, identifiquemos muy bien cómo está elaborado este kamishibai.
Entonces, identifiquemos cómo está elaborado. Miren que las imágenes no sobrepasan el tamaño del teatrillo, ¿cierto? Entonces, tienen que tener en cuenta que debe ir a ese tamaño. ¿Listo? ¿Qué más nos dicen? Los gráficos deben tener un buen tamaño que puedan ser vistos a cierta distancia. Entonces, si yo voy a hablar de La Llorona, no puedo dibujar, no puedo plasmar a La Llorona de un tamaño pequeño, sabiendo que es un personaje principal, ¿cierto? Y que estas imágenes, todas las que estén adaptadas en mi historia, en mi narración, deben tener un tamaño que ustedes consideren que es muy visible, ¿sí? No todo lo que dice el texto puede plasmarse en las imágenes presentadas. O sea, si yo no puedo, si ustedes dicen, bueno, yo voy a colocar todo el texto de La Llorona por escenas en cada hojita que yo vaya a plasmar, y entonces lo que dice ahí debe estar en la imagen. No, usted puede colocar un texto pequeño y la imagen grande. Y a medida que usted vaya pasando, puede ir haciendo narración de su texto. ¿Listo? Se debe decidir cuántas láminas se utilizarán. Esta actividad va a ser en grupos colaborativos. Entonces, ustedes deciden cuántas láminas van a utilizar. El contenido del texto y las escenas o personajes que se quieran destacar visualmente, ustedes lo van a decidir. Esa es autonomía de cada grupo, ¿sí? Lo habitual, lo recomendable, está entre realizar 8 y 12 láminas, ¿sí? Pero en sí no existe ni un número máximo ni un número mínimo. ¿Por qué? Porque esto depende de la narración, del tipo de narración, de la extensión de la narración que ustedes vayan a hacer, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién se sabe un mito o una leyenda? ¿Quién nos cuenta un mito o una leyenda? ¿Quién nos quiere contar el mito o la leyenda? La que ustedes sepan. Profe, a mí me gustaría compartir, pero pues, o sea, no es que me la sepa de memoria, ¿no? Pero No, pues es es algo que me había contado de acá el sabedor ancestral. Ahí te enfrentará pues la mayoría de personas, yo creo que lo conocen. Entonces, pues, me gustaría contar sobre eso. Sí. Sí, espérame, le busco un ratico. Esa es pequeñito nomás, pues lo que él me había contado sobre lo que es el origen de los apellidos, ¿no? Sí, sí, trabaja Sí. mucho con los origen de los apellidos y con los ciclos lunares, ¿cierto? Sí, entonces más o menos, pues era una tarea para mi hijo que tocaba para el colegio, pues. Entonces dice el de la siguiente manera. Cuentan los mayores que el volcán Cumbal y la madre Laguna hace miles de años tuvieron los hijos y que en el primer parto que tuvo la madre Laguna, que de allí que nacieron los apellidos Alpalas, Tapies, Guaicales y Quilismales, y que uno a uno pues se fue dispersando por el río Chauquer o río Chiquito, y que en el segundo parto, que allí que nacieron pues por el río Cuacet, los apellidos Guadir, Taramuel, Chinguad, Cumbalaza, y que en el tercer parto que tuvo la madre Laguna, que nacieron por el río Pangata, los apellidos Cumbal, los Mitis, los Taimales y los Asas. Todos estos linajes que hacen parte de la madre Laguna y el padre Volcán, dice que los residuos de la placenta de estos nacimientos que están en la piedra del Guacamullo
y que dichos apellidos siguen ocupando las tierras que hasta ahora habitan. Entonces, pues, eso cuenta, pues, para la gente que conoce a Cacumbal, yo creo que sobresale ahí los lugares que menciona y también los apellidos que Taitefren, pues, había comentado. Muchísimas gracias, Juli. Muy, muy bonito lo que tú nos acabas de narrar. ¿Quién me había levantado la mano? Yo, profe. Listo. Yo tengo un mito de lo que es el Huahuauca. Ah, eso. Pues, dice que el Huahuauca es un demonio creado por el alma de un niño que nació y murió sin llegar a ser bautizado. Este aterraba pues principalmente a los borrachos que caminaban a altas horas de la noche. Se manifiesta con un chillido incesante que desespera a cualquiera. Los incautos sin saberlo buscan el origen del chillido hasta que encuentran lo que parece ser un niño envuelto en una manta. Más tarde las personas descubren que la fisonomía del supuesto niño cambia y se dan cuenta que en realidad estaba cargando un demonio. Cuentan que muchos han sido encontrados muertos y con espuma en la boca, como resultado del encuentro con el Huahuauca. Gracias. Ah, muchísimas gracias. ¿Esos son mitos o leyendas? Ese es un mito del Huahuauca. Un mito del Huahuauca. Muchísimas gracias. Miren cómo nosotros podemos crear, cómo nosotros pervivimos nuestras historias a través de lo que nosotros estamos realizando, de este ejercicio que nosotros estamos realizando, ¿cierto? Muchísimas gracias por las dos participaciones. Dentro de... Espérenme un momentico. Entonces, nosotros tenemos ya muy claro qué son mitos y qué son leyendas, ¿cierto? Entonces, miren lo que nosotros acabamos de comentar. Realizamos dos mitos. Un mito referente a qué era, a los apellidos. Al origen de los apellidos. Al de origen de los apellidos. Y el otro referente al niño Auca, ¿cierto? O Huahuauca, como ustedes lo mencionan. Nosotros podemos realizar un teatrillo, podemos utilizar esta técnica del Kamishibai con esas historias que acabamos de relatar. Sí. Claro que sí lo podemos realizar, ¿sí? Y de eso se trata, que nosotros realicemos y creemos y continuemos fortaleciendo nuestra literatura y nuestra oralidad a través de ¿qué? De estas metodologías, a través de la aplicación y utilización de estas técnicas, ¿cierto? Joana Escobar me levantó la mano. Sí, profe. Bueno, con respecto a lo que usted dice, pues que las leyendas y los mitos que nos contaron nuestras compañeras, pues sí, no, sí se las podría hacer, pero pues también dependiendo como la edad de los niños, ¿no? Porque tengo un caso de un sobrino, de un primito que tiene 5 años de edad y la profe les estaba contando los mitos ahorita, ¿no? Y las leyendas. Y pasa pues que le contaron un mito de la Llorona, ¿no? Y entonces, pues, ahorita el niño, pues, está, pues, súper mal, no quiere quedarse solito y está, o sea, súper mal, o sea, llora por todo, que le da miedo, entonces, pues, también aclarar y, pues, tener como cuidado en eso, pues, profe, sería, pues, bueno. En esa etapa los niños son muy curiosos, ¿no? Y sí es muy importante lo que tú mencionas de tener en cuenta qué metodología o qué estrategia utilizo para dar a conocer esos mitos, esas leyendas y esas historias propias, ¿sí? ¿Por qué? Porque la experiencia que tú cuentas la tienen, lo que mencionan, ya son muy imaginarios en esa edad. Y eso es lo que nos falta a nosotros, imaginar lo que nosotros estamos leyendo, imaginar lo que nos dicen, lo que estamos pensando, ¿sí? Entonces, los niños de esa edad, ¿qué hacen? Se les narra y son tan curiosos que quieren cuénteme más, profe, yo quiero que me cuentes más de cómo era, cómo tenía el cabello y qué decía y cómo lloraba y les encanta que les narre, ¿sí? Y no podemos como decir, bueno,
a esta edad no vamos a contar estos mitos porque los niños se espantan. No, al contrario, ¿sí? Más que todo es utilizar técnicas y estrategias en los que los niños no se van a mirar como muy afectados, en este caso, por esa narración. Y miren qué estrategias nosotros actualmente estamos conociendo, que es la técnica del Kamishibai. Y si tal vez tu profe o la profe de niño lo hubiera comentado a través de un teatrillo, no se hubiera espantado tanto. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros estamos aprendiendo, porque estamos desarrollando un ejercicio en lo que nos enseñan a ser mediadores. Y es aquí donde nosotros miramos la importancia de la literatura infantil, de esa oralidad, de cómo nosotros, qué estrategias utilizar como mediadores, mediadores de esa literatura infantil. ¿Qué estrategia yo utilizo para que el niño y la niña sigan sintiendo esa curiosidad sin tener alguna consecuencia o alguna afectación? En este caso, para estas clases de mitos y de historias que tienen nuestros propios resguardos y nuestros propios territorios, ¿sí? Porque es muy diferente a narrar a través de estas técnicas, a decirlo de otra manera sin mirar la edad o el contexto. Y es aquí en donde todos nuestros cursos se van muy de la mano. ¿Por qué? Porque si vamos a investigar, si vamos a mirar qué contexto estoy trabajando, si yo conozco la edad, si yo conozco las características de esos niños, si conozco su estilo de aprendizaje, si conozco cómo ellos desarrollan su pensamiento, cómo ellos se van desarrollando. Si yo conozco que a través de estas actividades rectoras el niño se desarrolla tanto físicamente y cognitivamente y vamos a encontrar unas mentes maravillosas, ¿sí? Entonces, si me dice una actividad rectora, yo estoy con la literatura, ¿cómo yo entro esa literatura propia de mi contexto a este territorio? Con estos niños, con estas características. ¿Qué técnicas y qué metodologías yo puedo utilizar? ¿Sí? Luz Mayra. Sí, profe, lo que usted dice, ¿no? Es como yo lo que había hace ratico escrito, la magia pues de crear, ¿no? De recrear la misma historia. Estamos hablando de cuentos, de leyendas, estamos hablando también de a veces como de la misma narrativa de los sabedores, pero como ellos lo cuentan con tal vez ese proceso espiritual, porque uno, por ejemplo, cuando se sienta a escucharlos, siente el mismo temor, ¿sí? El mismo temor por de pronto la madre tierra, por los duendes, por la vieja, ¿sí? Por el coheche, bueno, un pocotón de situaciones que uno pues se queda, ¿no? Se queda inspirado en la misma espiritualidad y pues también el devenir de ellos y el entender las culturas como tal. Ahorita, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que la parte de la narrativa nos da a entender muchas, digamos, propuestas. Uno tanto para fortalecer el vocabulario en los niños, fortalecer, digamos, el lenguaje también en nosotros y también promover como esa parte de interactuar con el medio ambiente a través del territorio, ¿sí? Entonces están los escenarios de aprendizaje que son en la minga, el mismo territorio, la chagra, el fogón, está el proceso espiritual, están las fiestas cósmicas, bueno, ¿no? Todo, digamos, encaminado nuevamente a recrear la historia a partir del lenguaje verbal, no verbal, de la corporeidad, que es más importante en este proceso. Gracias. Muchísimas gracias por todo ese aporte que tú acabas de dar a este tema y es muy importante porque miren lo que ustedes dicen y lo que tú mencionas y es algo muy propio. Dice, sí, tenemos muchos escenarios en los que nosotros podemos hacer que estos encuentros de literatura y oralidad, ¿sí? Y esos escenarios, saber utilizar esos espacios. ¿Sí? Yo entiendo al niño de la compañera que nos habló anteriormente y eso es lo que nosotros estamos aprendiendo en esta profesión, es aprender a ser mediadores, aprender a ser
literatura infantil, aprender a rescatar, a desarrollar esa oralidad, ¿sí? Y en eso depende. Entonces dice, bueno, el niño se traumó, digámoslo así, por la historia, pero a veces nos damos cuenta que no es la historia, que no es ese mito, sino es qué estrategia utilizó o qué estrategia no utilizó para que los niños no sientan como este temor después de haber hecho como esa mediación literaria, de haber hecho ese encuentro literario de lo que nosotros estamos mencionando. Entonces, miren que la actividad de ahora es muy bonita, porque nos va a hacer a nosotros ¿qué? Realizar un encuentro de oral, también de literatura, en el que vamos a tener un grupo de niños y vamos a tener que utilizar esta técnica para poder fortalecer esa parte oral, para rescatar estas memorias de nuestros mayores, de nuestras mayoras, porque es una sabiduría, hace parte de una cultura y hace parte de mi contexto. Sí, tal vez faltó alguna estrategia, faltó utilizar alguna técnica o no se sabe, ¿no? Sí, pero pues igual los niños siempre tienen esa curiosidad, van a sentir esa necesidad, uno les coloca un título y es, profe, cuénteme cómo es y cómo era, y uno es tan creativo que empieza a hacer señas, a cantarles, y dicen cómo lloraba la Llorona, y uno les llora como la Llorona, hasta uno como mediador de literario sale espantado, ¿sí? Pero tal vez es saber cómo llegar a ese público, cómo ser mediadores y dicen, bueno, llegamos de un proceso en el que aprendemos a ser mediadores, aprendemos a crear literatura, aprendemos a hacer esa oralidad y vamos a llegar a un punto a que, bueno, la vamos a aplicar en un contexto, ¿sí? Y por eso es tan importante que nosotros utilicemos estrategias y metodologías acordes al desarrollo cognitivo de estos estudiantes, a un desarrollo de aprendizaje, acorde a esas etapas de aprendizaje que tienen los niños y sobre todo acorde a nuestro contexto. Porque no es lo mismo, yo les mencionaba al comienzo el cuento del lobo feroz, no es lo mismo contar así, realizar una narración tradicional a realizar una narración que tenga que ver con mi contexto. Entonces el niño dice, bueno, en Cumbal, yo vivo en Cumbal, ¿dónde? Y empezamos a crear curiosidades y empezamos a crear ese sentido investigativo también de niño, porque va a decir, mamá, papá, llévame, quiero conocer, aquí fue, y llegan a contar a la casa y la compañera necesita, nos llegó a comentar. Y llegan a comentar y los hace curiosos y papi, háblame, papi, cuéntame, mami, cuéntame, mira que la profe me dijo esto, yo aprendí esto, y antes cómo era, y mira cómo es ahora, llévame a conocer, y está igual o no está igual, ¿sí? Entonces, de eso depende, de despertar esa curiosidad en el niño, de seguir fortaleciendo, de mantener y de pervivir esa oralidad y esas tradiciones que nosotros tenemos en nuestras comunidades, depende de cómo nosotros la damos a conocer. ¿Sí? Ahora sí. Entonces, aquí les quería traer, coloquémosla más acá abajito, ya teníamos el texto de Kamishibai. Bueno, ya sabemos entre 8 y 12 láminas, pero existe un número, no existe un número máximo, retomando la estrategia del Kamishibai, ni un número mínimo, ¿cierto? Entonces, aquí seguimos con la estrategia del Kamishibai. ¿Quién me sigue colaborando con la lectura? Yo, profe. ¿No? Project de profe, por favor, porque esa, a ver, esa ya la revisamos, ¿cierto, profe? Tengo los textos usados para esta técnica, ¿esta o la que sigue? Sí, ya, perdón. Está ya. Listo.
Ahora sí, yo quise traerles a ustedes como estos dos temitas para que ustedes tengan muy claro qué son los mitos y las leyendas, ¿cierto? Entonces, ahí por favor. Profe, no, está pixelada, no la puedo. Allí. Ahí ya. Mitos. A ver. Ahí ya. Mitos. Los mitos son narraciones que expresan las ideas ancestrales de un pueblo acerca del mundo en el cual vive. Surgieron para que dichos pueblos le puedan dar una respuesta a cuestiones que les resultaban inexplicables. Leyendas. La leyenda. Ya. Perdón, un momento. Muchas gracias. Verán, entonces, ¿qué nos dicen que son los mitos? Narraciones que expresan las ideas ancestrales. ¿Acerca de qué? Del pueblo, del territorio, del mundo en el cual yo vivo. ¿Y para qué se hicieron esos mitos? Dice, para dar respuesta a muchas preguntas o cuestiones que resultaron inexplicables, ¿sí? Entonces, me hablan del duende, me hablan de la llorona, me hablan del Auca y tal vez sucedan fenómenos o situaciones en las que nosotros preguntamos por qué pasa esto, por qué sucedió esto, por las creencias que tenemos. Entonces, bueno, pasó esto y esto se dio por tal situación, ¿sí? Y nosotros decimos, no, el vecino está enduendado, porque cuando mi abuelo, mi abuela, los mayores, o según nuestras creencias, la persona que está enduendada tiene estas características, ¿sí? Entonces usted dice, no, sí, eso le pasó porque ayer fue al río, se entundó, se perdió, no sabía dónde estaba y mira cómo está ahorita. Entonces, según nuestras creencias, los vamos a llevar ¿a dónde? A curarlo del entunde que ustedes dicen, ¿sí? O cuando los niños están espantados. Los niños se espantan por esta situación. Toca llevarlo donde el médico tradicional para que le cure el espanto. ¿Listo? Leyendas. Leyendas. La leyenda es una narración sobre hechos sobrenaturales y naturales o una mezcla de ambos que se transmiten de generación en generación, de forma oral o escrita. Se ubica en un tiempo y lugar similar al de los miembros de una comunidad, lo que aporta cierta verosimilidad al relato. Muy bien. ¿Quién me hace un ejemplo de leyenda? ¿Quién tiene un ejemplo de una leyenda? Que nos dice que nos habla sobre qué, sobre hechos sobrenaturales y naturales. ¿Quién tiene un ejemplo de leyenda? Profe, yo tengo un ejemplo de una leyenda de acá de mi pueblo, de Carlos Sam. Vale. La leyenda se llama La Cueva del Rey. Pues nos cuenta la historia que en un lugar muy lejano, en el sur de los Andes colombianos, en una montaña a más de 3.000 metros de altura, se encuentra un pueblo olvidado que es llamado Carlos Sam, al que un rey lo encantó para poder recibir los favores de las doncellas de la región. Se dice que dicho rey vive en lo profundo de una cueva en medio de dos grandes montañas denominadas Panderna, a orillas de un hermoso río que es el Río Blanco, cuyas diáfanas y cristalinas aguas se van a ir secando de a poco en la medida en que el pueblo permanezca en el encantamiento. Cuentan que quienes lo han visto, que el rey cuida muy celosamente un gran tesoro que está destinado solamente para la hermosa dama que le pueda brindar compañía. Además de esto, posee una gran capa llena de diamantes y rubíes, pero lo más valioso lo lleva sobre su cabeza, que es una enorme y hermosa corona de oro puro, diademada en piedras preciosas. El rey permanece siempre en la entrada de la cueva con una gran espada y un pesado cetro, también de oro, protegiendo su tesoro. Se refieren que para que el río no se seque y vuelva a su cauce normal y el pueblo se desencante, es necesario que una hermosa doncella de la región visite al rey en su cueva. Y de no ser así, en su lugar sea otra la persona que entre a la cueva en busca del gran tesoro, el pueblo se hundirá y será tragado por las dos enormes montañas de Panderna que lo cobijan.
Por esta razón será únicamente una linda mujer que quien despoje al rey de su gran corona y se apodere de sus riquezas y tesoros, y de esta manera salve al pueblo sacándolo de su encantamiento. Relatan que la doncella tendrá que entrar en la cueva a enamorar al rey con su encanto y belleza, y posteriormente con mucha habilidad despojarlo de su grande y pesada corona, y que sólo así el pueblo volverá a la normalidad. Saldrá de su letargo y el desarrollo y progreso llegará a este hermoso lugar del Surandín. La leyenda nos cuenta que el rey ha permanecido en la cueva durante siglos y que aún nadie se ha atrevido a violar sus dominios, por lo cual el pueblo sigue solitario, triste y olvidado, pero sin embargo la esperanza de que un día llegue una hermosa dama a conquistar el corazón del rey se guarda siempre en la mente de quienes aquí habitamos. Esa, profe, es una leyenda de aquí de nuestro pueblo que se denomina la Cueva del Rey. Hay una parte que se llama el partidero de Carlos Ama, que queda como a 5 minutos de Ipiales. Cuentan muchas personas que ha habido ocasiones que de allí han mirado que nuestro pueblo está ardiendo en llamas. Entonces, la gente dice, o nuestros mayores nos cuentan y dicen que es por el encantamiento que tenemos de este rey. Vale, muchísimas gracias, qué linda historia. Y miren que nosotros podemos aplicar esa leyenda, usted, su grupo colaborativo, en ese teatro del Kamishibai, en el teatrino, ¿sí? Aquí quiero rescatar, muy bonita esa historia, y miren que nosotros a través de esas leyendas y de esos mitos podemos conservar y hacer nuestra oralidad, ¿cierto? A partir de nuestro contexto. Verán, yo aquí quiero hacer una claridad, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dicen de los mitos? Que son, perdón, que son narraciones que expresan ideas ancestrales, ¿sí? Que muy difícil se pueden dar respuestas. Las leyendas es una narración de hechos sobrenaturales y naturales. Y también, ¿qué nos dice la leyenda? Son historias donde aparecen personajes que muy poco se los puede verificar. O sea, que usted muy escasamente dice, sí, yo lo conozco, yo la conozco. Por ejemplo, La Llorona. ¿Quién conoce a La Llorona así en vivo y en directo? Los borrachos. Los borrachos. Entonces, pero los borrachos sí le pasó a un tío mío y él la describía cuando contó que la miró. Pues él dice que es una mujer hermosa, sino que cuando ya se lo iba llevando al filo del río, dice que le vio la cara bien fea, que era, no, pues deforme, con pelo largo y todo, y no, feísima, con unos dientes largos así como vampiro, algo así la describía él. Lo había llevado desencantó. al filo del río, lo llevó, pero a lo que lo llevaba dice que era bonita, que por eso él se dejó llevar, tomado, pero mi tío todavía vive. Miren que es una narración de hechos sobrenaturales, ¿cierto? De hechos sobrenaturales y naturales. Y una narración en la que aparece un personaje en el que nosotros no lo hemos mirado todos los días, ¿cierto? Ni nos lo encontramos en la esquina del barrio, ni de mi comunidad, ni de mi resguardo. Pero sí lo han mirado algunas personas. En este caso nos dice Juli, mi tío lo miró y nos la describió así. ¿Qué nos dice la leyenda? No nos dice que no se puede verificar, sino que muy difícil se puede verificar. ¿Es algo que lo miramos todos los días? Por ejemplo, ¿La Llorona la miramos todos los días? No. No. ¿Cierto? No. Pero que hay personas que dicen que sí la conocen. Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, La Llorona hace parte de una leyenda, porque nos habla de un personaje que es muy poco verificable, ¿cierto? Entonces, les quise traer como esas características para que podamos identificar de la mejor manera o más comprensiblemente los mitos y las leyendas, ¿sí? Ahora sí, les traigo un ejemplo a ustedes de cómo elaborar un kamishibai. ¿Listo?
Muchos de ustedes se preguntarán cómo aparecen las nubes en el cielo, de dónde salen y quién se encarga de fabricarlas. Escuchando muy atentamente este cuento, conoceremos las aventuras y desventuras del señor Nimbo, el fabricante de nubes. El trabajo del señor Nimbo consistía en fabricar nubes con su máquina y repartirlas por el mundo con su bicicleta voladora. Cuando alguien le preguntaba desde cuándo tenía ese trabajo, el viejo señor Nimbo se paraba a pensar y contestaba, pues, ¿desde siempre? Dentro de lo que hemos llamado otras formas de contar, se encuentran los kamishibai, teatro de papel o drama de papel. Cuentan que hacia el 1930, cuando fue la crisis mundial, los vendedores de golosinas iban de pueblo en sus bicicletas y detrás llevaban estos hermosos teatritos. Dicen también que tocaban sus carracas para hacer que los niños se acercaran a comprar caramelos. Dicen también que mientras más caramelos compraban, más cerca podían estar de este teatrito. Más o menos en la época de la Segunda Guerra Mundial se relacionó mucho los kamishibai en una forma de difundir temáticas vinculadas a la guerra, y es por eso que una vez finalizada la guerra se intentó difundir como una herramienta de paz y de amor en todo Japón. Listo, ¿qué les pareció? Muy bonito. Muy bonito, ¿cierto? Y utilizó mucho la texto, atención. sí, llama mucho la atención. Por eso les digo, nosotros estamos aprendiendo técnicas, metodologías y estrategias para ser excelentes mediadores de literatura infantil, ¿cierto? Para ser excelentes licenciados en pedagogía infantil, porque eso estamos aprendiendo, pedagogía. ¿Listo? Entonces miren que estas estrategias, que estas técnicas llaman bastante la atención y que las podemos expresar a través de ¿qué? De imágenes, ¿cierto? De imágenes, de colores. Miraron que los dibujos eran grandes, eran muy coloridos y que llaman bastante la atención. Esto es lo que básicamente nosotros vamos a realizar en esta tarea número 4. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje? Diseñar una propuesta pedagógica pertinente usando como centro un texto literario y la técnica del kamishibai para la lectura en voz alta, evidenciando correlación entre las actividades que conforman la propuesta pedagógica y adecuado ¿a qué? A su contexto. ¿Listo? Entonces miramos, nosotros ya miramos, creo que no miran esta. Listo, entonces miren, ¿qué nosotros acabamos de observar? Acabamos de observar cómo se realizan estas técnicas, cómo podemos hacer nosotros narración. Nos dice la técnica del kamishibai, si yo quiero utilizo texto, si no, no lo utilizo, o si utilizo un texto, lo hago muy corto. El texto necesariamente no debe tener todo lo que usted quiere narrar en la historia. Si usted quiere ayudarse de algunos objetos para hacer los ruidos, los sonidos, lo puede usted hacer. ¿Listo? Tiene como puntaje máximo 120 puntos, inicia el 17 de abril, o sea, el día lunes, y termina la fecha de entrega es el 14 de mayo. ¿En qué consiste esta actividad? En leer muy detenidamente los textos que están propuestos en la unidad número 3 y explorar libros de literatura infantil. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve a nosotros la exploración de los libros de literatura infantil? Porque nos enseña, aprendemos a utilizar palabras muy acordes
a un público en especial, que son los más pequeños, ¿sí? Posteriormente, cuando nosotros ya hayamos leído, conocido qué hay en los textos que se colocaron en la unidad 3, exploramos algunos libros que tienen literatura infantil, vamos a elaborar un kamishibai, ¿sí? Y vamos a implementar su mediación, lo que ustedes ya aprendieron, con un grupo de niños. Los niños pueden ser niños de mi contexto, ¿listo? Vamos a diseñar una propuesta de mediación literaria en donde vamos a articular la literatura y lenguajes artísticos de la infancia. ¿Sí? Entonces, podemos utilizar la literatura muy propia de nuestro contexto. Podemos revivir esas historias, esos mitos, esas leyendas que nos han contado nuestros mayores, nuestras mayoras, realizar narraciones, algunas narraciones que tengan un aprendizaje, una moraleja, podemos realizar alguna fábula, de ustedes depende. Las hojas, las láminas del kamishibai deben estar entre 8 o entre 12 láminas, ¿sí? Ni menor ni mayor. ¿Listo? Esta actividad es de trabajo colaborativo. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a realizar dos momentos. El primer momento es donde vamos a elaborar esta actividad. Si nosotros ya tendríamos en ese cuarto encuentro un encuentro presencial, vamos a llevar nuestro kamishibai y vamos a presentar nuestras narraciones. ¿Listo? Y si no, pues vamos a presentar en un documento Word el enlace donde ustedes desarrollaron, van a colocar fotografías donde ustedes desarrollaron esta actividad. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Igual no se preocupen que tenemos nuestros encuentros IPAS. Cuéntame. ¿El kamishibai lo puede realizar en cualquier material? Sí, sí. En cualquier material, aunque nos dice si nosotros nos vamos a revisar el módulo, en el módulo nos dice pues que está elaborado de 3 tablitas en madera, las puerticas y la tabla del fondo principal donde van a pasar nuestras imágenes, si no pues ya está como a la creatividad de ustedes, ¿sí? Lo importante es que se cree ese teatrillo y que puedan representar esa técnica del kamishibai. Bueno, ¿no? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Buenas tardes. ¿En las láminas necesariamente, o sea, hay que dibujarla o se puede imprimir o cómo toca ahí? La idea sería que ustedes la dibujen, que muestren en esas manos artísticas para que los dibujos estén claritos, tengan los colores muy nítidos y estén muy acordes a lo que ustedes van a narrar. ¿Listo? Ya, profe, gracias. Bueno, con todo el gusto. ¿Quién más? Dijo yo. Profe, Dígame, Nancy. para realizar, digamos, el teatrín, ¿se puede hacer con, no importa la edad de los niños? No importa la edad de los niños. Pues debemos como tener un grupito que oscilen como entre las mismas edades, ¿no? Porque pues mis estrategias van a ser enfocadas a estas edades, ¿sí? Entonces yo ya miro en qué edades tienen, qué es lo que más le llama la atención y puedo elaborar mi técnica con esos colores que sean muy llamativos, con esos dibujos llamativos y acordes a esa edad. ¿Listo? No es camisa de fuerza decir, bueno, todos tienen que ser de 4, todos de 5, todos de 6 años, no. ¿Sí? Sino que tenga un grupito, pues que estén como en la misma edad, que ellos se comprendan y que ustedes sepan que con esa técnica, con esa estrategia, con ese diseño que usted realizó, va a llamar la atención. ¿Listo? Gracias, profe. Con todo el gusto. Profe, dígame. En las evidencias que tenemos que presentar es la evidencia del desarrollo del
de contando en el teatrillo o las evidencias de elaborando el teatrillo? No, verán. Esto lo vamos a ir trabajando, por ejemplo, el martes tenemos encuentros IPAS y lo vamos a ir trabajando en estos encuentros porque si el próximo encuentro, si Dios quiere, ya tenemos la fortuna de encontrarnos de manera presencial, ustedes van a elaborar, van a presentarnos a todos estas técnicas y ese teatrillo. Pero pues lo ideal es que haya alguna evidencia de que ustedes lo trabajaron con niños, ¿sí? Entonces pueden colocar no el desarrollo del diseño del teatrino, sino de la aplicación. Y me hago entender de que ustedes lo trabajaron con niños, que lo trabajaron con un contexto. Trabajamos con los niños. Sí. Profe, ¿podemos grabar video? Sí, sí pueden grabar videos. Si gustan, pegan el enlace en un documento Word, pegan el enlace, realizan la portadita, la introducción, pegan el enlace y hacen una conclusión. ¿Listo? Y pegan las fotos de cómo lo que ustedes desarrollaron y dicen, no, yo quiero realizar un video, pues también excelente que realicen un video. Eso ya quedaría como autonomía de ustedes. Siempre les he mencionado que debe tener su trabajo, su actividad, debe estar acorde a los criterios de evaluación, acorde a lo que me pide la actividad. Lo demás de creatividad, del diseño, de lo que ustedes quieran utilizar, ya va como autonomía de cada grupo colaborativo. Muchas gracias, profe. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? No. Entonces, con esto me despido, que Dios las bendiga y los bendiga enormemente, que sigan con esa energía y con esa mejor actitud de seguir aportando, de realizar estos encuentros muy activos y de manera participativa. Voy a detener la grabación para llamar a lista. Ahora sí. Alba Miriam Bolaños. ¿Me ayudan, por favor, con el chat? Quien haya... el chat, Alba Miriam Bolaños. Listo, muchas gracias. Ana María Coical. Andreina Damari. Profe, presente, Ana María. Profe, Andreina. Muchas gracias. Andrés Darío. Presente, profe. Uy, Andresita estaba y no me ha participado, carajo. Ángela Natalia Erazo. Ángela Natalia, presente, profe. Angélica María Coral. Presente, profe. Ania Yasmín. Presente. Ángela Fernanda. Presente, profe. Beatriz Liliana Puenguenal. Presente, profe. Bersabet Pascuezán. Profe, lo que pasa es que ella y Eliana Tutalcha tienen mala conexión. Ah, bueno, pero sí están conectadas, ¿no? Que las está sacando de la reunión, dijo. Ah, sí, entonces la conexión. Listo. Me dice Bersabet y Eliana, ¿cierto? Sí, señora. Ah, listo. Brenda Yasmín. Presente, profe. Un momentito, ¿sí? Listo. Espere. Aquí. Listo. Carmen Sanabelli. Presente, profe. Dayana Elizabeth Yanascual. Presente, profe. Dayana Fernanda Guama. Presente, profe. Dayana Fernanda, ahí está. Dayana Gabriela. Presente, profe. Diana del Carmen Cuasmayar. Presente, profe. Diana Gabriela Tarapuez. Presente. Está Diana Gabriela Tarapuez. Bueno, Erika y Diana ya me mencionaron. Erika Marcela Canacuán. ¿Está Erika Canacuán? Listo. Erika Jacqueline Tepuz.
Presente, Jacqueline. Juan y Patricia. Presente, profe. Jenny Graciela. Jenny Graciela. Presente, Jenny Graciela. Gloria Estefanía Cumbar. Presente. Joana Elizabeth Tipaz. Ana. Joana Caterine Arcos. Presente, profe. Joana María Escobar. Presente, profe. ¿Me ayudan con el chat, por favor? Juli sí. Presente. Carol Yasmín. Presente, profe Yasmín. Catherine Soraya. Presente, profe. Laura Daniela. Laura Daniela Villarreal. Ahí está. Laura Marisela Rodríguez. Laura Rodríguez, presente. Lady Milena Alpala. Presente, profe Lady Milena. Lady Viviana Fuenguelar. Presente, profe. Lorena Alexandra Pérez. Presente, profe Lorena Pérez. Luz Omaira Tarapuez. Presente. Marcela Carolina Tipaz. Presente, profe. María Cristina Mitis. Presente, profe. Cristina. María Cristina Mitis. María Marcela Velasco. Presente, María Velasco. Marisol Carolina. Marisol Lucero, presente. Marta Lucía Imbacuán. Martín Bacuán, presente. Nancy del Rocío Valenzuela. Presente, profe. Gracias. Natalia Liceda Arteaga. Natalia Arteaga, presente, profe. Rosa Beatriz Ceballos. Presente, profesora. Sandra Patricia. Presente. Tania Caterina Costa. Tania Costa, presente, profe. Viviana Ruano. Presente, profe. Viviana del Patiño Rosero. Presente, profe. Yanira Elizabeth Castro. Presente, profe. Gisela Robles. ¿Está? Presente. Así está. Y Yurani Estefanía Quena. Dígame. ¿Quién? Que tengo problemas de Ah, sí. Sí, no se preocupe. Listo, entonces, los dejo con quién les corresponde ahorita. Pero ya les digo con quién les dejo. Con la profesora Geraldine. ¿No? Dime, Juli. Joana, profe, Joana, Joana Tipaz. Ah, listo, muchas gracias. Ya la registro. Listo. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién? Ah, listo. Entonces, espérenme un momentico, por favor. Listo, entonces los dejo con su profesora Geraldine. Que pasen un excelente viernes. Nos encontramos Dios mediante el día de mañana, 8 en punto. ¿Listo? Que estén muy bien. Gracias, profe. Ustedes, muchas Claudia. gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, mis queridos estudiantes, muchas gracias a la profe Claudia. Les vamos a dar, o bueno, les voy a dar un momentico de un espacio, unos minuticos para que puedan salir a tomar algo. Hasta eso ya me habilitan los roles acá de coanfitrión.